Cartas desde la Tierra, por Mark Twain. 4. Carta 3. A estas alturas, ustedes sabrán muy bien que el ser humano es una cosa muy extraña. En tiempos pasados, tuvo cientos de religiones. Al desgastarlas, las desechó. Hoy mantiene cientos y cientos de ellas, y crea no menos de 3 nuevas cada año. Aunque aumentara las cifras, seguiría estando por debajo de la realidad. Una de las principales religiones es la llamada cristiana. Estarán seguramente interesados en que les haga una breve descripción de esta religión, la cual está explicada en un libro de 2 millones de palabras, el Viejo y el Nuevo Testamento. Se le conoce también por otro nombre, la palabra de Dios, pues los cristianos creen que cada palabra del libro fue dictada por Dios, ese del cual les he hablado. Este es un libro de un interés extraordinario, colmado de noble poesía, que contiene varias fábulas agradables, algunas historias sanguinarias, uno que otro buen consejo moral y una increíble cantidad de obscenidades. Contiene además no menos de 1000 mentiras. La Biblia está constituida esencialmente a partir de los fragmentos de otras Biblias que estuvieron de moda y después entraron en decadencia. Carece, por lo tanto, de toda originalidad. Los 3 o 4 acontecimientos más impresionantes e importantes que se narran en ella estaban ya en las Biblias precedentes, y lo mismo puede decirse con respecto a los preceptos o a las más loables de sus normas de comportamiento. Hay solo un par de cosas nuevas: el infierno, por ejemplo, y ese tipo de paraíso del que ya les hablé en otra de mis cartas. ¿Qué podemos hacer? Si creemos, como esta gente, que Dios inventó estas crueldades, lo difamamos. Si creemos que ellos las inventaron, difamamos a los hombres. Es un desagradable dilema en cualquier caso, porque ninguna de las partes nos ha hecho ningún daño. A favor de la paz, tomemos partido. Unamos fuerzas con la gente y carguémosle este ofensivo cargo a él. El cielo, el infierno, la Biblia, todo, en fin, no es bueno ni parece justo, y, sin embargo, al considerar ese cielo agobiante, cargado con todo lo que es repulsivo para el ser humano, ¿cómo podemos creer que un ser humano lo inventó? Y cuando llegue a hablarles del infierno, la presión será mayor aún, y ustedes probablemente dirán: no, ningún hombre creará un lugar semejante ni para sí mismo ni para otro. Es simplemente imposible. La ingenua Biblia nos hace el relato de la creación. ¿De qué? ¿Del universo? Sí, precisamente del universo. Y en 6 días, su autor es Dios, el cual concentró toda su atención sobre este mundo, el cual construyó en 5 días. Pero le bastó un solo día para crear 20 millones de soles y al menos 80 millones de planetas. ¿Y para qué servía todo esto según sus intenciones? Tan solo para iluminar este mundito de los hombres. Este fue su único objetivo y ningún otro. Uno de los 20 millones de soles, el más pequeño, debía iluminar la Tierra de día, y el resto tenía la función de ayudarle a una de las innumerables lunas del universo a atenuar las tinieblas de la noche. Es evidente que él creía que sus flamantes cielos, que quedaban sembrados de diamantes con esas miríadas de estrellas titilantes, tan pronto como el sol del primer día se hundía en el horizonte, cuando en realidad ni una sola estrella podía brillar en esa negra bóveda, hasta 3 años y medio después de que se completara la formidable industria de aquella semana memorable. Luego apareció una estrella, única, solitaria, y comenzó a titilar. 3 años más tarde apareció otra. Las dos brillaron juntas por más de 4 años, antes de que se les uniera una tercera. Al cabo de la primera centuria, no había siquiera 25 estrellas brillando en esas vastas inmensidades de esos tristes cielos. Al cabo de 1000 años, no había aún el suficiente número de estrellas visibles para constituir un espectáculo. Al cabo de 1 millón de años, solamente la mitad del despliegue actual había enviado su luz a través de las fronteras telescópicas, y pasó otro millón
hasta que sucediera lo mismo con el resto. No habiendo telescopios en esa época, no pudo observarse el advenimiento. Desde hace 300 años, los astrónomos cristianos saben que su divinidad no creó las estrellas en aquel fatídico día. Pero el astrónomo cristiano no se detiene en estos detalles, ni tampoco lo hace el sacerdote. En su libro, Dios es elocuente en la alabanza de sus poderosas obras, y las califica con los nombres más grandes que encuentra, indicando así que siente una fuerte y justa admiración por las magnitudes. Por otra parte, hizo esos millones de soles prodigiosos para iluminar este orbe pequeñísimo, en vez de señalar al pequeño sol de este orbe la obligación de asistirlos. Él menciona a Arcturus. Una vez fuimos allí. Es una de las lámparas nocturnas de la Tierra. Ese globo gigantesco que es 50,000 veces más grande que el sol de esta Tierra y que comparado con él es como un melón frente a una catedral. A pesar de eso, los chicos todavía aprenden en escuela dominical que Arcturus fue creado para contribuir a iluminar esta Tierra. Y el niño crece y continúa creyendo mucho después de haber descubierto que todas las probabilidades están contra ello. Según la Biblia y sus siervos, el universo tiene solamente 6,000 años. En los últimos 100 años, algunas mentes estudiosas e inquisitivas descubrieron que su formación bordea los 100 millones de años. En 6 días creó al hombre y los demás animales. Creó un hombre y una mujer y los puso en un delicioso jardín, junto con las otras criaturas. Y allí vivieron, durante algún tiempo, en armonía, felices, florecientes de juventud. Pero no duró mucho. Dios les había advertido al hombre y a la mujer que no comieran del fruto de cierto árbol. Y agregó una advertencia muy extraña. Dijo que si comían de ese fruto, morirían. Extraño, digo, puesto que si ellos no habían visto nunca la muerte, no habrían podido entender qué quería decir Dios con eso. Ni él, ni ningún otro Dios hubiera podido hacerles entender a esos hijitos inocentes lo que quería decir sin mostrarles al menos un ejemplo. La sola palabra carecía de sentido para ellos, al igual que para un niño de días. Poco después, una serpiente los buscó a solas y se dirigió hacia ellos caminando erguida, como era la costumbre de las serpientes en esos días. La serpiente les aseguró que el fruto prohibido llenaría de conocimiento sus mentes vacías. Así que comieron, lo que era natural, pues el hombre está hecho de tal manera que siempre está ansioso de saber. A diferencia del sacerdote, erigido como representante e imitador de Dios, y cuya tarea desde el primer momento fue evitar que aprendieran algo útil. Adán y Eva comieron, pues el fruto prohibido. Adán y Eva comieron, pues, el fruto prohibido, e inmediatamente una gran luz penetró en sus oscuras mentes. Habían adquirido conocimientos. ¿Qué conocimientos? ¿Conocimientos útiles? No, simplemente el conocimiento de que existía una noción del bien y una noción del mal. ¿Y cómo hacer el mal? Por lo tanto, hasta ese momento, todos sus actos habían sido sin mácula, sin culpa, inocentes. Pero ahora podían hacer el mal y sufrir por ello. Ahora habían adquirido lo que la Iglesia denomina una posesión invaluable, el sentido moral. Ese sentido que distingue al hombre de la bestia y lo coloca en una situación superior y no inferior, donde uno supondría que sería el lugar apropiado, puesto que él tiene siempre la mente sucia y es culpable, y las bestias siempre tienen la mente limpia y son inocentes. Es como considerar más valioso un reloj que siempre tiende a descomponerse que uno que no se descompone nunca. La Iglesia todavía considera el sentido moral como la más noble posesión del hombre en la actualidad, aunque la Iglesia sabe que Dios tiene, sin lugar a dudas, una opinión muy pobre de este sentido, y que hizo cuanto pudo, aunque con poco tino como siempre, por impedir que sus felices hijos del Edén lo adquirieran. Muy bien, Adán y Eva sabían ahora lo que era el mal y cómo hacerlo. Sabían cómo realizar distintas clases de hechos malos y entre ellos sobresalía uno, aquel que más le preocupaba a Dios.
el arte y el misterio de las relaciones sexuales. Para ellos, esto fue un magnífico descubrimiento, tanto que dejaron de pasear ociosos y se dedicaron en cuerpo y alma a esta actividad. Pobres jovencitos entusiastas. Estaban precisamente dedicados a una de estas celebraciones cuando sintieron que Dios se acercaba, caminando entre los matorrales, que es una de sus costumbres vespertinas. Y se quedaron paralizados del miedo. ¿Por qué? Porque estaban desnudos, y antes no se habían dado cuenta nunca de eso. Antes no les importaba, ni a Dios tampoco. Fue en aquel momento memorable cuando nació la impudicia, y cierta gente la valora desde entonces, aunque por cierto les costaría decir por qué. Adán y Eva entraron al mundo desnudos y sin ninguna vergüenza, desnudos y puros de corazón, y ninguno de sus descendientes se ha asomado al mundo de otra forma. Todos nacieron desnudos, sin vergüenza alguna y puros de corazón, sin pensar que la desnudez es impúdica. Se hizo necesario que adquirieran la impudicia y una mente sucia. No había otra manera de conseguirlo. El primer deber de una madre cristiana consiste en corromper el ánimo de su hijo, y es deber que ella nunca descuida. Si su criatura crece y llega a ser misionero, su misión consiste en ir a donde los salvajes inocentes o a donde los japoneses civilizados a corromperles el ánimo. Después de lo cual, todos estos descubren la impudicia, esconden sus cuerpos y dejan de bañarse juntos desnudos. La convención mal llamada pudicia no tiene grado de normalidad y no puede tenerlo, porque contraria a la naturaleza y a la razón. Es, por lo tanto, un artificio y está sujeto a la ocurrencia, al capricho enfermizo de cualquiera. Así, en la India, la dama refinada cubre su faz y sus senos y deja las piernas desnudas, mientras que la refinada dama europea se cubre las piernas y expone su rostro y sus senos. En tierras habitadas por inocentes salvajes, la refinada dama europea pronto se acostumbra a la absoluta desnudez de los nativos adultos y deja de sentirse ofendida por ella. En el siglo XVIII, un conde y una condesa franceses muy cultos, sin ningún parentesco entre sí, naufragaron en una isla deshabitada, sin otra ropa que la de dormir. Pronto quedaron desnudos y también avergonzados. Al cabo de una semana su desnudez ya no les molestó y pronto dejaron de pensar en ella. Ustedes nunca han visto una persona con ropa. Pues bien, no se han perdido de nada. Pero sigamos con las curiosidades bíblicas. Naturalmente ustedes pensarán que la amenaza de castigar a Adán y Eva por su desobediencia no habrá sido mantenida, en vista de que no se habían creado a sí mismos, ni su propia naturaleza, ni sus propias debilidades, y por lo tanto no podían ser responsables de sus actos frente a nadie. Les sorprenderá saber que la amenaza fue verdaderamente mantenida. Adán y Eva fueron castigados y todavía hoy en día hay defensores de ese crimen. La sentencia de muerte fue ejecutada. Como podrá notar fácilmente, la única persona responsable de la falta cometida por la pareja no tuvo ningún castigo y más aún se convirtió en verdugo de los inocentes. En vuestro país, así como en el mío, podríamos burlarnos de esta clase de moralidad, pero no sería amable hacerlo en la tierra. Muchos hombres sobre la tierra poseen la capacidad de razonar, pero no la usan en materias religiosas. Los intelectos más iluminados les dirán que cuando un hombre ha procreado un hijo, el padre está moralmente obligado a cuidarlo con ternura, a protegerlo de las heridas y las enfermedades, a vestirlo, nutrirlo, a soportarle los caprichos, a no ponerle la mano encima a no ser como gesto de afecto o por su propio bien, y nunca, en ningún caso, a infligirle ninguna crueldad arbitraria. La forma en que Dios trata día y noche a sus hijos es todo lo contrario, y sin embargo, esos mismos intelectos iluminados justifican con calor tales crímenes, los perdonan y los excusan, y más aún rechazan indignados que se consideren crímenes, cuando es Él quien los comete. Vuestro país y el mío son sin duda interesantes, pero no hay nada ahí que se aproxime a la mente humana. Así
Así fue, pues, que Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso terrenal, y por lo tanto los asesinó. Y por el simple motivo de que desobedecieron una orden que él no tenía ningún derecho de dar. Pero la cosa no paró ahí, como verán. Dios tiene un código moral para sí mismo y otro muy distinto para sus hijos. Les exige a estos que traten con justicia y con suma bondad a los pecadores y que les perdonen no una vez, sino 70 veces 7. Pero él no trató a nadie con bondad ni con justicia. No perdonó ni siquiera el primer pecadillo a esa parejita de jóvenes inexpertos, tranquilos e inocentes. Hubiera podido decirles: por esta vez no lo voy a castigar, lo voy a poner a prueba nuevamente. ¿Qué va? Al contrario, decidió castigar incluso a los hijos de ellos por toda la eternidad, por una culpa trivial cometida por otros mucho antes de que ellos hubieran nacido. Y todavía lo sigue castigando. ¿Con qué suavidad? Claro que no, de una manera atroz. Ustedes pensarán naturalmente que un ser que se porta como este no debe ser muy amado entre los hombres. Ni se lo imaginen. El mundo lo llama justo, virtuoso, bueno, clemente, bondadoso, compasivo. Aquel que más nos ama, fuente de toda verdad y de toda moral. Y semejantes sarcasmos se repiten todo el día por el mundo entero. Pero no son sarcasmos deliberados, no. Los dicen con toda seriedad y los pronuncian sin una sonrisa.